Bueno, espero que hayan agarrado su lección. Si alguien no lo tiene, pues ahí agarre uno. Vamos a continuar la serie de los discípulos. Entonces hemos estado mirando a Pedro, que su primer nombre de Pedro, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Simón. ¿Y quién le dio el nombre Pedro? Jesús. Y Pedro significa una ¿qué? Piedra. Y Cristo le dio ese nombre para dejarle saber, si tú vas a ser usado como yo quiero usarte, vas a tener que ser una piedra, constante, firme, fiel. Porque Pedro no era eso. Pedro era inconstante, era impulsivo, para arriba y para abajo. Decía algo bien rápido que iba a cumplir y no cumplía nada. Entonces Cristo quería usar el tiempo con él para madurarlo. Entonces, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es las características de Pedro que él tuvo, que lo convirtió en un buen líder. Y hemos hablado acerca de nosotros como hombres. Todos somos líderes en una manera u otra. En nuestra familia, sin duda, todos somos el líder de nuestra casa. Algunos en el trabajo, algunos en la iglesia, otros entre sus familiares son líderes. Si usted tiene hermanos, lo miran quizás como un líder de la familia. Si usted es el único cristiano, debería ser el líder espiritual de su familia. Entonces hablamos de que hay ciertas características naturales que Dios nos da que nos ayudan a ser un mejor líder, pero también hay cosas que Dios quiere ir desarrollando en nosotros para ayudarnos a ser ese líder. Entonces, hoy vamos a terminar la vida de Pedro, vamos a ver algunas más características y vamos a hablar acerca de su muerte y todo lo demás. Entonces, miren ahí en sus notas, por favor, y vamos a ver lo que tenemos para esta semana. Vamos a repasar un poquito primero. Ya tiene varias semanas por lo del aniversario y luego las 2 semanas que yo no pude estar aquí. Entonces vamos a repasar un poquito. Miren la nota y miramos algunas características naturales que habitaban en Pedro que componen un buen líder, un buen líder. Explicamos que Pedro era el líder de los 12, él era el que Cristo escogió para ser el líder. Dios le había dado ciertas características desde su nacimiento para ser líder. Y aún entre los hermanos que están aquí, sin duda hay algunos que tienen más características naturales de liderazgo. Quizás rápidamente te empiezas a juntar con un grupo de personas y te miran como un líder, tienes cosas naturales. Y algunos tenemos más de eso que otros, pero hay cosas que Dios quiere desarrollar. Miren, número 2, Dios permitió también ciertas experiencias en la vida de Pedro que fueron formando su carácter para ser un buen líder. Entonces, no solamente Dios le dio ciertas características naturales, Dios, las experiencias de Pedro, Dios las permitió ahí para ir formando el hombre que él quería que fuera. Por ejemplo, cuando caminó sobre agua y empezó a hundirse. Cuando él dijo, no te voy a negar, Señor, y lo negó. Todas esas experiencias fueron parte de lo que Dios permitió para ir formando su carácter para que él fuera el hombre que Dios quería que fuera. Y así también nosotros, a través de nuestra vida, Dios permite cosas, quizás en su niñez, en su juventud, en los primeros años de su matrimonio, en su trabajo, en la iglesia. Dios permite que pasemos por experiencias, algunas positivas, algunas experiencias muy negativas, que Dios las permite para que esas vayan formando lo que es nuestro carácter, nuestra persona, para poder ser esa persona que Dios puede usar. Después, número 3, miramos el carácter necesario para un buen líder. Miremos ahí letra A abajo de eso. El propósito del liderazgo espiritual es motivar a los que nos siguen a ser más como ¿quién? Okay, sí, más como Cristo, okay, muy bien, más como Cristo. Entonces, usted quiere que su esposa, sus hijos, los jóvenes que están bajo su liderazgo en la iglesia, lo que sea, sean más como Cristo. Para poder lograr ese objetivo, ellos ocupan ver un carácter semejante al de Cristo en nosotros. En nosotros. Entonces, nuestros seguidores, los que están debajo de nuestro liderazgo, deben de ver que nosotros estamos tratando de seguir a Cristo. Entonces deben de ver el carácter de Cristo, ese carácter de humildad, ese carácter de servicial, ese carácter de amor, ese carácter que Cristo tenía debe de estar en nosotros. Entre nuestra cultura, si podemos ser bien honestos esta mañana, hay una idea de que porque somos hombres, la gente tiene que respetarnos y la gente tiene que seguirnos. Mi esposa tiene que seguirme, mis hijos tienen que seguirme. Hay muchos hombres que están frustrados porque dicen, es que en mi casa no me respetan. Pero muchas veces no nos respetan porque no hemos ganado su respeto con nuestro carácter. Y explicamos eso en una de nuestras lecciones hace unas semanas, es que el carácter desarrolla respeto y desarrolla confianza. Cuando ellos ven que somos honestos, que somos responsables,
que tenemos control de nuestro temperamento, que no somos iracundos, que no somos orgullosos, que no somos personas de que nomás somos egoístas y estamos usando nuestro liderazgo para nosotros. Cuando ven ese carácter en nosotros, ellos tienen confianza en nosotros como líderes y después ellos nos respetan. Entonces, si su esposa o sus hijos están batallando con respetarlo, pare de echarle la culpa a ellos y por qué no piense por un momentito qué estoy haciendo yo para que ellos duden de mi liderazgo. Y la mayoría de las veces, con nosotros como hombres, somos los que hemos fallado en ganar el respeto porque no hemos tenido el carácter que debemos de tener. Así es en la casa, así es en la iglesia, en cualquier tipo de liderazgo. Quizás algunos de ustedes tienen un patrón que no lo respetan. ¿Él es el líder? Sí. ¿Tienes que hacerle caso hasta cierto punto? Sí. ¿Pero lo respetas como hombre y quieres agradarlo y todo? No, porque tú has visto que es irresponsable, que trata mal a la gente, que regaña muy feo, que no quiere pagar. Entonces tú ves esas fallas en su carácter y hacen perder confianza en él como líder. Entonces es lo mismo que pasa con nosotros en nuestros hogares o en nuestros ministerios. Okay, miren letra B. Pablo explicó el liderazgo espiritual en un solo versículo, en 1 Corintios 11:1, donde dijo esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo explicamos hace unas semanas cuando lo enseñamos la primera vez, pero Pablo dijo esto: yo voy a seguir a Cristo, y mientras yo estoy siguiendo a Cristo, ustedes pueden seguirme a mí. Entonces, si usted quiere que su esposa lo siga, sus hijos lo sigan, un día en la iglesia tiene un ministerio, quiere que la gente lo respeta, tienen que ver que usted está tratando de seguir a Cristo. No significa que va a ser perfecto, todos vamos a fallar, pero tenemos que tener esa meta de que yo estoy tratando de seguir al Señor, entonces si ustedes me siguen a mí, vamos a estar todos juntos siguiendo a Cristo. Ahora, en la última lección empezamos a ver las características específicas de Pedro que Cristo desarrolló en él. Las primeras dos son de repaso aquí y las otras tres vamos a verlas nuevamente hoy que no lo hemos visto antes. Miren letra A. Primero es las características que Dios desarrolló en Pedro: sujeción. Sujeción, letra A. Rellenen ahí, letra A, sujeción o sumisión. ¿Cuántos, quizás no lo han dicho, pero cuántos piensan o saben que la Biblia dice que la mujer debe de sujetarse a su esposo? Okay. ¿Cuántos les gusta ese versículo? Ahora dicen amén porque no están las mujeres, amén. Un líder, ahora, ¿por qué hablamos de eso? Dice, si uno va a ser un buen líder, tiene que ser un hombre sumiso. Ahora, pensando nomás así de la nada, dice uno, eso no tiene sentido. El líder no tiene que ser sumiso, los que tienen que ser sumisos son los seguidores. Yo no me someto porque yo soy el líder. Pero no importa qué grado de liderazgo tienes, todavía eres seguidor de alguien también. O sea, vamos a suponer que, bueno, usted como líder de su familia, todos nosotros somos líderes de nuestra familia, pero tenemos que, ¿quién es nuestro líder de nosotros? Cristo, que la Biblia dice que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, si usted quiere ser un buen líder para su familia, ¿qué va a ayudar que ellos te sigan? Que ellos vean que tú eres sumiso a tu líder, que es el Señor Jesucristo. En la iglesia, el liderazgo es el pastor. En un ministerio, el líder es el director del coro, o el director de la rondalla, o el director del grupo de mantenimiento, lo que sea. Tú tienes un líder y si tú no puedes someterte a tu líder, ¿cómo vas a querer que los que estén abajo se sometan a ti? Entonces, la primera idea de ser líder es estar dispuesto a sujetarte. Muchas veces uno dice, bueno, yo voy a ser el líder para que me escuchen, para que me hagan caso, y después lo que pasa es que nadie le quiere hacer caso porque ven que usted también es un rebelde. Entonces la gente que lo sigue también es rebelde a su liderazgo. Miren la nota ahí abajo de letra A. Puede parecer como una característica fuera de lugar para un líder. Él no tiene que someterse. Él es el líder. Los demás se someten a él. Pero la realidad es que él debe ser un ejemplo de sujeción a toda autoridad legítima que esté sobre él. No importa qué es. Entonces un líder tiene que tener un espíritu de sujeción. Que miren letra B. Humildad. Estas ya las cubrimos en la última lección. Humildad. ¿Quién ha estado algún tiempo en su vida bajo un líder orgulloso? En el trabajo, en la escuela. A nadie nos cae el orgullo. Nadie quiere estar abajo de una persona orgullosa.
La gente orgullosa no sabe tratar a la gente. La gente orgullosa usa a la gente para su propio provecho. La gente orgullosa, si la gente no me sirve como deben de servirme, me enojo, me frustro, porque mi orgullo me está haciendo lastimado porque ellos no me están haciendo caso. Usted nunca jamás va a ser un buen líder si es orgulloso. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en ningún lado. Aún los pastores tenemos que tener cuidado con batallar con esto. Yo he estado en conferencias y predicando en iglesias donde escucho a los pastores hablarle a la gente de una manera tan prepotente y la gente se enoja y se va de la iglesia y los pastores dicen, no, es que el diablo está bien fuerte, que esta gente que no aguanta la predicación dura. Y yo digo, si este hermano fuera a despertar a ver la realidad, no es la gente. El problema es que es un líder orgulloso y la gente no quiere seguir un líder orgulloso. Como hombres todos tenemos la tendencia a batallar con orgullo. En nuestra casa batallamos con el orgullo. Si usted quiere ganar el amor de su esposa y el respeto de su esposa, muéstrele humildad. Cuando hace un error, pida perdón. Llegue y diga, mi amor, sabes que llegué enojado, te grité, te dije esto, fracasé. Primero pequé contra Dios y segundo pequé contra ti y quiero que me perdones. Vamos a comer al Olive Garden. Ya te perdona. Quizás sin Olive Garden no te perdona, pero con Olive Garden te perdona. Pero ese es orgullo. Uno como orgullo dice, yo no necesito pedirle perdón. Ya sabe que ya estoy tratándola mejor. Y uno lo deja ahí a un lado porque no quiere pedir perdón. Esta semana pasada que estuve bastante malo, estuvimos viendo un programa, yo y Lucas. Y no sé qué hizo un niño y empezó a pedir disculpas. Y cuando empezó a pedir disculpas como que se le quebró la voz y empezó a llorar. El niño en la película. Y dijo Lucas, man, eso es lo peor, dice. Eso le dije, ¿qué? Dice, ese sentimiento cuando quieres pedir perdón y como que se te aprieta la garganta. Y Lucas estaba totalmente en serio. Dice, y se te aprieta la garganta y como que quieres llorar. Dije, eso es malo, yo me siento mal por ese niño porque yo he sentido eso. Le dije, ¿sabes qué es esto, Lucas? Es el orgullo. Es el orgullo. Nuestro orgullo se nos hace tan difícil humillarnos a pedir perdón. Entonces, si quieres ser un buen líder, tiene que ser humilde. Pedro necesitaba ser humillado. Pedro, yo no te voy a negar, Señor. Aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. Pedro estaba demasiado confiado en él mismo. Cristo permitió que él fracasara porque él tenía que ser humillado, humillado y humillado. Y si Dios no lo ha humillado todavía, Dios va a permitir pruebas y dificultades en su vida para que usted se humille, para que usted realmente confíe en él. Entonces miren ahí la nota abajo de letra B. Una de las debilidades de muchos líderes es el pecado de orgullo. Es de pensar más de uno mismo que de lo que debería. Que es orgullo, pero es pensar más de uno mismo de lo que debería. No seguir leyendo el resto de la frase. Cuando hay gente siguiéndote, respetándote, admirándote, alabándote, es fácil ser llenado de orgullo. A veces pasa como con gente aquí en este país, un hispano llega sin nada, empieza a trabajar ahí en cualquier trabajillo, ganando poquito, pagándole cash, renta su trailer. Después empieza a salir un poquito adelante, ya empieza a comprar su casa, ya empieza a subir en la compañía, después ya tiene su propia compañía, después está ganando muy bien. ¿Y qué pasa? Se empieza a llenar de orgullo. Se empieza a llenar de orgullo, autosuficiencia. Mira lo que yo hice. Fue lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan del libro de Daniel? Él salió y miró todo el reino y dijo, mira el reino que yo he edificado. Dios dijo, oh sí, ¿quieres pensar eso? Yo soy el que te di victoria sobre los judíos, yo soy el que dejé todo esto. Ahora vas a pasar 7 años como bestia comiendo zacate en el desierto para humillarte. Y Dios humilló a Nabucodonosor por 7 años porque él miró la grandeza de lo que Dios había permitido en su vida y empezó a tomar crédito como que él lo había hecho. Y el diablo nos tira a todos, fue lo que le tentó a Cristo. Dijo, mira todos estos reinos, si tú me dices esto y esto, yo te doy todo esto. Y quería llenar orgullo al mismo Señor Jesucristo. Entonces todos tenemos que vencer esa batalla. Letra C, ahora esto no lo hemos cubierto todavía, pero tercer característica que necesitamos de desarrollar y que se ve en la vida de Pedro es amor. Amor. Cristo dijo a los discípulos, por esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué os qué? Que os améis los unos a los otros.
Cristo le enseñó a los discípulos. Cuando vino ese hombre y dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Cristo dijo, primero es que ames a Dios con todo tu corazón. Y segundo es que ames a tu prójimo como a ti mismo. El amor es una de las características que estos discípulos no tenían. Es algo que Pedro no tenía. Entonces, Cristo le enseñó, si vas a ser un buen líder, tienes que tener un amor genuino, y un amor genuino te lleva a servir a otros. Miren ahí la número 1. Muchos líderes batallan para aprender que el liderazgo verdadero requiere amor sacrificial que los lleva a, a servir. A servir, número 1. A servir por amor a aquellos a quienes están tratando de guiar. En inglés le llamamos servant leadership. Liderazgo servicial. Si un líder no es capaz de servir, no es capaz de liderar. ¿Okay? Uno quiere ser líder porque no quiere ser chalán. Porque no, yo quiero que me sirvan a mí. Yo no quiero ser el chiquito, yo quiero ser el grande. Y los discípulos batallaban con esto. Ellos no querían servir el uno al otro. ¿Se acuerdan que lo que ellos discutían era quién era el más grande entre todos? Miren ahí la nota ahí número 2. El líder verdadero sirve a otros, no demanda que les sirvan a él. Es otra cosa que en los años pasados de nuestra cultura se ha creado entre el hombre, en que la mujer es para servirme, es para lavarme la ropa, es para cocinar, es para limpiar, es para todo lo demás. Y tanto que hay muchas mujeres que sienten que los hombres la quieren solo como una empleada ahí en la casa. Nomás me quiere para cocinar, para limpiar, para servirle y para la cama. Nomás para eso me quiere. Y las mujeres pasan muy inseguras, muy infelices como esposas, porque el hombre la hace sentir de que tú me sirves a mí. Yo soy el hombre, tú eres la mujer, tú me sirves, yo no sirvo. Entonces cuando la esposa se siente un poquito mal, ni se te ocurre ir a lavarle los trastes. Ni se te ocurre cuando te está quejando de que desde que tuvo su bebé le está doliendo la espalda porque le metieron una aguja así de larga por el medio de la espalda y le picaron un nervio ahí cuando iba a tener un bebé. Tu bebé que amas tanto y todavía le molesta la espalda por esa inyección y ni se le ocurre a usted decirle que no va a trapear por todo el mes porque usted va a trapear. Ahora, algunos ya son buenos para trapear, amén. Y yo sé que echamos carrilla en cuanto a eso, pero si vamos a realmente ser el líder de nuestra casa, debemos de ser el siervo de nuestra casa. Oh, sí, Sofía a mí me masajea los pies. Pero ¿sabe también quién le masajea los pies a Sofía? Yo. Natalie llega cansada del fútbol y le hace como un nudo ahí. Y yo le doy y le ayudo a sacarle el nudo del pie. No tengo idea cómo sobar, pero trato. El hombre es el líder, pero también tiene que ser el siervo. En la iglesia hay mucha gente que quiere una posición. Dame esta clase, dame esto. ¿Por qué el pastor no me pone a enseñar? ¿Por qué no me pone a eso? Si usted es capaz de enseñar, usted es capaz de venir un día en la noche de trabajo a barrer. Usted es capaz de venir a tirar basura un jueves a hacer un chalán nomás. No porque quiere una posición significa que no es capaz de hacer el trabajo más chiquito. Y eso es lo que tiene que ser. Un verdadero líder lo que hace es que sirve, y sirve, y sirve, y sirve, y sirve. Y esa disponibilidad de servir es lo que hace capaz que él sea un buen líder. Lo que hace capaz. Mire, número 3. Muchas veces como líderes miramos a la gente como medios para llegar a una meta. ¿Okay? La gente nomás son medios para llegar a... Por ejemplo, patrones. ¿Cómo miran a sus trabajadores? Ellos nomás son un medio para ayudarme a mí a crecer mi compañía. No están pensando en que yo voy a servir a mi trabajador, yo voy a ayudarle. Hay patrones que dicen, ¿sabe qué? Mi trabajador le pegó COVID, es un buen trabajador, ha trabajado conmigo por un año, ha ayudado mucho a esta compañía, no puede trabajar toda la semana, le voy a pagar la semana como quiera porque tiene COVID y pues voy a servir a mi trabajador. No, el que le importa, no, pues no trabajaste, no te pago. Pero el que aprecia, el líder que aprecia, dice, bueno, mire, pobrecito, no va a poder trabajar, yo lo necesito, es parte clave de mi compañía, yo le voy a ayudar también, aunque no trabaje. Ese es el servicio, no están nomás mirando a la gente como unas herramientas para hacerlo subir a él donde él quiere llegar. Que ese es un líder orgulloso, es un líder que realmente no ama. Hay pastores que usan eso.
Por eso se enojan con la gente y les dan duro a la gente y les dan duro a la gente. ¿Por qué? Porque nomás miran a la gente como unas herramientas para ayudarme a crecer mi trono, mi reino, mi palacio, mi iglesia. Ustedes tienen que ayudarme a mí a crecer esta iglesia y porque no están haciendo lo que deben, ¡pah! Y les dan insultos de menso y de tonto y de todo esto porque no están haciendo lo que el pastor quiere que hagan para que crezca el reino de la iglesia. Y uno nomás está mirando a la gente como herramientas para crecer a sí mismo. Ese no es buen liderazgo. ¿Ok? Entonces nos lleva a usar la gente, no cuidar de la gente. Pueden voltear al otro lado de la página. Cristo dijo esto en Marcos 9:35, ahí están sus notas. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y él, ¿alguien quiere adivinar? Servidor. Okay, así lo traduce exactamente, el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, Cristo enseñándole a sus discípulos, quieren llegar a ser grandes, quieren llegar a ser grandes hombres, grandes líderes, usados grandemente por el Señor, aprende a ser el último. ¿Quieres llegar a ser un gran hombre de Dios? Aprende a ser un siervo. Ok, ¿de quién? De todos. Tú nomás sirve. Eso es lo que te va a hacer grande. ¿Alguien en la Biblia nos dio ejemplo de eso? Bueno, miren, número 4. Todo el ministerio de Cristo fue un ejemplo de un amor servicial. Pero ningún ejemplo mayor que el ejemplo de Cristo al lavarle los pies a los discípulos. Ok, en aquellos días cuando se sentaban a comer no se sentaban así como nosotros. Se sentaban reclinados, ponían la cabeza aquí y tenían una silla que era como una L. Era como, si se imagina como flat, como una cama, luego se levantaba así en ángulo. Y uno se sentaba así y ponía los pies allá sobre el resto de la silla. Y aquí estaba la mesa y así comía y tenía los pies así para allá. Caminaban en sandalias, caminaban en la calle donde pasaban los animales, la calle donde la tierra entraba en sus sandalias. Pasaban los animales y se orinaban y hacían del baño. Y a la hora de llegar en la tarde, después de andar todo el día en esas calles de polvo, los pies estaban sumamente sucios. Entonces, cuando entrabas en una casa, ya tenían un siervo preparado para lavarle los pies. Porque los pies no estaban abajo de la mesa y escondidos, los pies están ahí arriba. Y el olor de todos los animales y todo lo demás era algo asqueroso para sentir cuando estás comiendo. Aún una buena carne asada no es tan rica si tienes un olor feo presente. Bueno, cuando se juntó Cristo con sus discípulos en el aposento para tomar la cena del Señor, no había nadie ahí para servirles. Los discípulos, en vez de estar peleando por quién iba a lavarse los pies, estaban discutiendo quién era el más grande. ¿Quién va a ser el más grande cuando llegamos al cielo? ¿Quién es el favorito de Cristo? ¿Quién es el más grande? Y en ese tiempo Cristo fue y preparó una vasija de agua y unos trapos. Y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Mientras ellos discutían quién era el más grande, Cristo les mostró que Él era el más grande. Él era el más grande porque era el que estaba dispuesto a hacerse el más chico. Tú no eres grande si no estás dispuesto a hacerte chiquito. Tú no eres grande si no estás dispuesto a servir y a humillarte. Entonces Cristo fue y le lavó los pies sucios a todos estos discípulos antes de comer. Ahora, si Cristo, el Hijo de Dios perfecto, que no pecó, que dejó el trono por nosotros, si Él era capaz de lavarle los pies sucios a sus propios discípulos, quienes le habían fracasado, quienes Él sabía en unas horas lo iban a abandonar. Pedro lo iba a traicionar 3 veces, lo iba a negar. Todos los demás discípulos iban a correr y Él era capaz de lavarle los pies. ¿Quién en nuestra vida no es capaz de tener nuestro servicio? Todos. Todos debemos estar dispuestos a servir a cualquier persona. Cristo le dio ese ejemplo. ¿Pero qué estaba haciendo? Él estaba preparando a los discípulos a entender, mira, si ustedes quieren ser grandes, tienen que servir. Tienen que estar dispuestos a servir. Ellos no entendían eso. Entonces, era parte de la preparación de Pedro y de los demás discípulos lo que Cristo estaba haciendo. Miren ahí número 5, para rellenarlo, ya se lo expliqué, pero los discípulos estaban discutiendo acerca de quién era el mayor entre ellos. Y mientras tanto, Cristo les mostró por qué Él era el mayor de todos. El mayor de todos. Si puedo mencionar esto mientras estamos en el punto. Espero que nadie se ofenda, pero nomás. Cuando estoy sentado, como que siento que puedo ser más honesto.
Debería sentarme cada semana, ¿verdad? Muchas veces, a veces se ve en las iglesias en cuanto a humillarse, a orar en el final de un mensaje. Si es en una silla o si es pasar a un altar, a veces tenemos mucho orgullo. Si yo paso a orar al altar, van a pensar la gente que yo estoy batallando o que soy un grave pecador. Y muchas veces, voy a ser honesto, la gente más cerca de Dios y que menos necesita el altar son los que están más dispuestos a pasar. Y ese joven o ese hermano que está descarriado y medio frío y orgulloso, él nunca va a humillarse después de un mensaje. Él nunca va a tomar el tiempo de ponerse de rodillas o aún de pasar al frente, que la gente lo mire a él humillado. Es como que mucho orgullo. Y eso no significa que no es una cosa, no significa que si tú no pasas al altar es porque eres orgulloso. Yo no estoy diciendo eso. No todos vamos a pasar cada mensaje al altar. Pero si venimos a la iglesia como debemos de venir unas 150 veces en el año, y realmente creemos que esta es la palabra de Dios, y realmente creemos que el Espíritu Santo nos habla, y venimos con un corazón abierto, van a haber varias veces que necesitamos pasar. Todos. Y si no estamos dispuestos nunca, o el predicador es demasiado malo, o Dios nunca te habla, o tú nunca estás dispuesto a responder. Una de esas tres cosas. Y usted tiene que escoger cuál será. Pues Cristo dijo, ¿quieres ser grande? Tienes que estar dispuesto a hacerte chiquito. Y le tuvo que enseñar eso a Pedro. Pedro necesitaba aprender eso. Miren número 6. Pedro aprendió eso. Aprendió a amar y aún enseñó a otros lo que había aprendido de Cristo. Miren lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 4:8. Ahí están sus notas. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro, hablando a los cristianos, le dijo, miren hermanos, lo que necesitan sobre todo es que tengan una ferviente amor. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a alguien, tú le sirves. Tú le sirves. Me estoy seguro que la mayoría de los hombres que están aquí, sus hijos están llorando, necesitan algo, usted se los da, usted les ayuda, usted les sirve porque hay un amor genuino ahí. Y ese amor que tenemos para nuestros hijos, debemos de tenerlo para todas las personas que Dios pone en nuestra vida. Y Pedro les enseñó. Ahora, cuando dice el amor cubre multitud de pecados, significa eso. Tú estás dispuesto a perdonar y mirar más allá de su pecado cuando tienes amor. Si tú no amas a tu esposa, cualquier pecadito que hace, estás listo para reclamarle. Pero cuando tú tienes un amor por ella, aprendes a perdonar esos pecados y a seguirla amando, porque el amor ayuda a que puedas vencer esos pecados que están ahí. Ok, letra D, compasión. ¿Okay? Entonces, necesitaba aprender amor y necesitaba aprender letra D, compasión. Compasión. Y vayan allá a Lucas 22. Tienen su Biblia ahí, vayan a Lucas 22. Quiero leer un pasaje ahí, nos quedan unos 10 minutos más o menos. Lucas 22, el versículo 31. Aquí es donde Pedro está a punto de negar a Cristo. Pero quiero que miren lo que Cristo le dice. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Se acuerda que le decía a Simón cuando se estaba portando o iba a portarse como su viejo hombre? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora déjenme le explico eso brevemente. Tomaban el trigo y lo sacudían. Lo que era malo se volaba en el aire y el trigo caía. Entonces dice, el diablo ha pedido zarandearte como trigo, ha pedido sacudirte, tentarte. Miren versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora le dice esto, voy a dejar que el diablo te zarandee, te sacude, pero he pedido a Dios que tu fe no te falte, que cuando falles, cuando fracases, vuelvas otra vez, es lo que dice, y cuando vuelvas, tú seas de bendición a tus hermanos y confirmes a tus hermanos. Lo que Cristo le está diciendo esto, que quiero que me sigan. Pedro, he dejado que el diablo te tienta y te va a tentar. Y lo que va a pasar es que me vas a negar 3 veces. Y es porque el diablo
te va a zarandear como trigo. Pero quiero que sepas que yo he dejado que el diablo te tienta así. Ahora, Dios podía haber dejado que no lo tentara. Pero Dios sabía que para el bienestar de Pedro, él necesitaba una caída. Se escucha un poquito mal. Él necesitaba caer para que pudiera tener compasión de los otros cuando ellos caían como líder, poder ayudarles también a ellos. Eso no significa que Dios le obligó a caer. Dios permitió que el diablo lo tentara y Dios sabía que Pedro iba a fracasar la prueba. Pero le dice, Pedro, tú vas a ser tentado por el diablo, y lo fue. Y Pedro fracasó y lo negó 3 veces. ¿Se acuerda que en cuanto cantó el gallo, miró, hizo contacto con Cristo y salió llorando? Se sintió como un fracaso, se sintió humillado, fracasado. El fracaso nos ayuda a nosotros a tener compasión para los fracasos de los demás. Una persona que nunca ha caído, nunca ha fracasado, no sabe cómo tener compasión sobre los demás, nomás apunta el dedo. Mira aquel cómo anda en lo que hizo, mira, cayó en el pecado, no, hombre. Aquel hermano que ya ha caído en el pecado, como que tiene un poquito de compasión para los demás porque ya sabe cómo es. Y Dios estaba permitiendo esto en la vida de Pedro para que él pudiera tener esa compasión. Miren ahí, rellenen ahí número 1, cuando Cristo le dijo a Pedro que le había dado permiso al diablo a tentarlo la noche que lo iba a entregar. Miren número 2, gente con habilidades naturales de liderazgo tienen la tendencia a tener una falta de compasión. Podemos ser honestos, la mayoría de los hombres no somos muy compasivos. Alguien está batallando, si es con pecados, si es de su salud, si es con un problema. Decimos, pues ahí voy a orar por ti. Pero muchas veces ni oramos por ellos. Como que cuando algo está pasando en nuestra vida, queremos que la gente sepa y se sienta mal por nosotros. Pero cuando otros están pasando por algo similar, pues ahí ellos. ¿Cuántas veces le mandamos un mensaje o vamos a visitarlos o decimos, hermano, sé que está pasando por unos problemas, lo invito a comer? Como que no nos importa. No. Pues ellos ahí, todos tienen sus problemas, cada uno con lo suyo. Un buen líder tiene que tener compasión y a veces Dios tiene que humillarnos o dejar que fracasemos para que tengamos compasión para los demás. Y es lo que hizo con Pedro. También sigue número 2, muchos batallan para ser buenos consoladores y muchas veces son impacientes con otros. Gente con habilidades naturales de liderazgo, que muchas veces, así era el pastor Sam. El pastor Sam es uno de los mejores líderes que yo jamás he conocido. Él nomás entraba en el cuarto y tú querías estar seguro de no estar haciendo nada mal porque esa presencia del pastor Sam te hacía sentir de que tengo que portarme bien. Pero una cosa que él no era alguien de darte cumplidos, él no era algo de mucha compasión, es algo como cuando eres muy buen líder, como que batallas a veces para pensar en los demás. Yo a veces tengo esa batalla también. Cuando estaba leyendo esto, le mandé una frase a mi esposa del libro y le dije, mira lo que dice aquí. Y me dijo, ese eres tú. Le dije, ups. Impaciente con los demás, no muy bueno para consolar, no muy compasivo. Muchos hombres batallamos con eso y a veces lo que Dios hace es que Dios nos quebranta. Y Dios nos deja pasar por dificultades para que nosotros podamos sentir cómo se siente, para que podamos ser más compasivos con otros. Miren, número 3. Cuando Dios permite que un líder pase por fracasos y pruebas, esos fracasos le deben de ayudar a ser más compasivo con otros en el futuro. Fracasos es la respuesta. Miremos la última, letra E, valentía. Pedro tenía que desarrollar valentía. Si iba a ser un buen líder, tenía que ser valiente. Un líder tiene que tomar decisiones difíciles. Un líder tiene que tomar decisiones a veces que va a hacer enojar a la gente que lo sigue. Un líder a veces tiene que pagar el costo por las decisiones que toma. Si un líder tiene miedo, si un líder es un cobarde, él muchas veces no va a guiarse por lo que sabe que es mejor, sino que va a guiarse por lo que quiere el pueblo. Y eso no es buen liderazgo. Un buen líder no le mete el dedo al aire a ver para dónde va la corriente. Un buen líder deja que Dios lo guíe. Pero eso toma valentía, porque a veces tiene que tener pláticas duras con su esposa, o con sus hijos, o con un hermano de la iglesia, o con alguien en el trabajo.
Y tiene que tener ese amor, esa compasión, pero también esa valentía para hacer lo que es correcto. Pedro no tenía esa valentía. Después de 3 años y medio con Cristo, cuando le dijeron, tú eres uno de los que anda con Él. No, yo ni lo conozco. Él no estaba dispuesto a sufrir por Cristo. O él tenía esa valentía impulsiva en el huerto. Él sacó esa espada y le mochó la oreja al soldado. Deseo de pelear, esa valentía carnal. Pero él no tenía esa valentía de identificarse con Cristo y sufrir por Él. Entonces él tenía que desarrollarlo. Ahí rellene número 1. No esa valentía impulsiva que lo llevó a cortar la oreja al soldado, pero esa valentía que no tuvo esa noche de negar a Cristo 3 veces. Estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Pedro no lo tenía. Sigue, mire número 2. Seguir y predicar a Cristo se iba a mostrar costoso para Pedro. Y déjame digo eso ya que estamos en el tema aquí nosotros. Hoy en día, si usted va a ser un hombre de Dios, si va a ser un líder en su casa, en la iglesia, en donde sea, va a tomar mucha valentía, porque ser un verdadero seguidor de Dios lleva un costo. Se van a burlar en el trabajo, quizás tu familia que no son cristianos se van a burlar de ti. Va a haber gente esperando nomás que tengas una caída. Mira, ¿no que eres cristiano? A veces va a ser tu esposa. Mira, no que según, mira allá en la iglesia y mira cómo andas en la casa. Tienes que tener esa valentía si realmente vas a seguir a Cristo. En el siglo XXI, como está el temperamento espiritual de nuestra cultura, si usted batalla para ser valiente, vas a batallar para ser un hombre de Dios. Porque el mundo no está siendo muy amigable con aquellos que verdaderamente quieren seguir a Cristo. Y así era para Pedro. Entonces empezó a ver la valentía el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Si quieren mirar ahí la nota, en número 2. Se empezó a ver su valentía el día de Pentecostés. Se paró y predicó. Y predicó y 3,000 personas fueron salvos, identificando con Cristo, predicando que los judíos habían crucificado a Cristo. Empezó a ser bien valiente. Después en Hechos 4 y 5, no vamos a ir a leerlo, pero en Hechos 4 y 5 ahí lo arrestaron, los echaron en la cárcel, les dijeron que dejaran de predicar en el nombre de Cristo. Y Pedro se paró y dijo, no, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Y Pedro siguió predicando, luego le dieron latigazos por predicar a Cristo. Pedro siguió predicando. Él empezó a ser ese hombre valiente que él tenía que ser, ese hombre que unos días atrás había negado aún conocer a Cristo a una jovencita. Ahora está parado y predicando, enfrentando a los judíos, a los líderes judíos, a los romanos, está predicando con valentía. Dios estaba transformando la vida de Pedro y convertirlo en el líder que tenía que ser, pero no iba a poder ser el líder si no era valiente. Y él empezó a tener esa valentía. Se ve también por sus palabras en 1 de Pedro 1, 3 al 7, no vamos a tomar el tiempo de ir a leerlo, pero ahí le animó a los hermanos que fueran valientes, que siguieran adelante, que no temieran a las autoridades. Y él ahí fue fiel en enseñar también esa valentía. Mire, número 3. Los historiadores nos dicen que antes de su muerte, Pedro tuvo que ver a su esposa ser crucificada. La Biblia no habla de la muerte de los discípulos, pero hay varios historiadores de los primeros siglos y nos dicen que Pedro y su esposa fueron arrestados. Estaban tratando de convencer a Pedro que negara a Cristo y le amenazaron su propia vida. Pedro dijo que no. Entonces dijeron, ok, si tú no quieres negar a Cristo, no te vamos a matar a ti, te vamos a matar a tu esposa. Él dijo a su esposa, sé fuerte mi amor, pero no vamos a negar a Cristo. Y su esposa fue crucificada delante de él. ¿Cómo te probaría eso como un hombre? Te sientes que debes de cuidar a tu familia, ¿no? Ver a tu esposa recibir esos 39 latigazos, clavos en las manos, en los pies, colgar ahí desnuda delante de todos esos soldados romanos que se están burlando de ella. Este Pedro, que era inconstante, impulsivo, como que llegó a ser una piedra, ¿no? Llegó a ser un hombre fuerte de Dios. Dios lo fue transformando. Después que la crucificaron a ella, lo crucificaron a él también. Pero él pidió, sigan leyendo ahí, luego él fue crucificado, pero rogó ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideró digno de morir como Cristo.
Miren número 4, ahí terminamos. La vida de Pedro se puede resumir con sus últimas palabras escritas. Recuerden que Pedro escribió 2 libros de la Biblia, primera y segunda de Pedro. Y esas últimas palabras, mira lo que dice. Le dice a los hermanos, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora, qué curioso, piensen eso. Pedro le dice, hermanos, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, yo sé que no son perfectos, le dice Pedro, pero si ustedes simplemente conocen más a Cristo y crecen en la gracia de Dios y dejan que Dios los moldee y vayan creciendo, ustedes pueden llegar a ser lo que Dios quiere que sean. ¿Cuáles palabras tan útiles? Porque esas representan la vida de Pedro. Ese hombre que siempre metía la pata en la boca, ese hombre que siempre prometía y nunca cumplía, ese hombre que negó a Cristo 3 veces, llegó a ser esa piedra que Dios le dijo que tenía que ser, porque dejó que Dios y Cristo lo fueran transformando día tras día, semana tras semana, con fracasos, con éxitos, con días buenos, con días malos. Pedro nunca se alejó de dejar que Dios lo siguiera creciendo y llegó a ser la piedra que Dios quería que fueras. ¿Cómo va usted? Nuestras vidas son eso, una vida de crecimiento en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y si dejamos que Dios nos vaya moldeando con sus experiencias, con su palabra, con hablarnos, Dios puede convertirnos a nosotros también en una piedra. ¿Quiere que nuestra iglesia sea un fundamento fuerte para esta ciudad? Necesitamos hombres que sean como una piedra, firmes, constantes, fieles al Señor, humildes, compasivos, valientes, sujetos a su autoridad divina, y Dios nos puede usar.